¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Viviendo en Medicina. Ya saben que este es un espacio donde platicamos con gente que tiene historias interesantes, vivencias, experiencias, aprendizajes dentro de la carrera. Y pues idealmente para que la gente que la está estudiando, la gente que la vaya empezando o en el punto que esté lo pueda escuchar y las cosas que igual y a veces tocan aprender a la mala, por así decirlo, las podamos aprender a través de las experiencias de otras personas. El día de hoy invitamos al doctor Gilibaldo de la Cruz, compañero de generación mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gilibaldo, pues yo no tenía el gusto de haber platicado con él. Y ahorita ya quedamos que nos conocíamos de vista. Tocamos nomás un semestre juntos, ¿no? En fisio, segundo año. Así es. Pero pues nunca platicamos. Pero es una de esas personas en la generación que yo creo que la mayoría de la gente conoce. Algunas por cosas buenas, algunas por cosas malas. Yo creo que Gilibaldo por una cosa buena. Y es que tiene una historia muy particular en la carrera y que la verdad tenía muchas ganas de invitarlo a platicar porque siento que a mucha gente le va a servir. Entonces pues vamos a darle. ¿No estás entendiendo tus clases en medicina? Prueba un método de estudio distinto, basado en herramientas comprobadas y alcanza tus metas académicas con nosotros. En LogosMed encontrarás el mejor complemento a tu preparación en medicina. Te ofrecemos herramientas como clases pregrabadas para poder llevar tu propio ritmo de estudio, las cuales podrás tomar donde quieras, cuando quieras. Cuestionarios estilo caso clínico de cada tema para comprobar y reforzar tu conocimiento de cara a tus exámenes. Clases en vivo diarias para la resolución de dudas personalizadas, así como interacción en tiempo real con nuestros profesores. Acceso a nuestra plataforma donde encontrarás todas las herramientas necesarias en un solo lugar, sin necesidad de hacer cuentas o descargar otros programas. Y muchos más que completarán tu preparación. Toma las versiones gratuitas de nuestros cursos y comprueba que somos tu mejor opción para lograr tus objetivos durante la carrera. LogosMed, tus metas más cerca. Okay. Pues una pequeña introducción. Lo que me hizo invitarte, Gilibaldo, y lo que creo que resalta tal cual es, pues son dos cosas. Uno, el hecho de la edad a la que entraste a medicina, que tú tenías, me dijiste, 34 años, ¿verdad? 34 años. 34 años al iniciar la carrera, pues claramente es algo que muy raro. Sí. Y yo recuerdo que en la carrera había gente, no estaban en nuestra generación, creo, pero cuando nosotros entrábamos, iban 2 o 3 generaciones más arriba, de gente todavía mucho mayor. O sea, de gente, unas señoras que creo que ya tenían igual y 60. Está TT con 61, 62 años. Está Don Joaquín con 50 años. Pero ellos entraron jóvenes, dejaron la carrera y la retomaron. Ya. Y una de las cosas que me pasó a mí, pues que ya entré grande a la carrera, o sea, ya entré a los 34 años. No había iniciado medicina antes, ni por aquí me había pasado estudiar medicina. Ya. Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo primero que resaltaba. Y luego ya cuando pues te ibas enterando, la gente iba platicando, etcétera, pues resulta que tú trabajabas de guardia ahí en el campus, o sea, para la uni, pero pues ahí en ese campus, ¿verdad? Tal cual, en el de Ciencias de la Salud o en el hospital. En el hospital. Directamente en el hospital. Directamente en el hospital, guardia del HU. Ya tenía 4 años trabajando ahí como seguridad. Ya. Entonces, pues obviamente eso es algo que llama la atención, digo, como te digo, desde el buen punto, desde que no manches, qué chido que la esté haciendo. Y siento que, como platicamos ahorita antes de empezar a grabar, siento que tienes como que esas dos vivencias que pueden ayudarle, porque pues tú ya terminaste la carrera, o sea, tú ya eres médico como tal, ya estás trabajando de médico. Entonces, siento que tienes como esas experiencias que le pueden ayudar mucho a la gente que se bloquea con dos ideas, que eran las que decíamos. Uno, la gente que le da nervio todo el tiempo que le va a tomar. O sea, la gente que dice, ay, es que voy a entrar de 20 y voy a salir de 26. O sea, pues obviamente tú ya tienes experiencia para decir que no manches. Como decíamos ahorita, yo hubiera querido entrar de 26. Sí, entrar mucho antes. Pero, o sea, no hay edad.
O sea, No hay edad. no hay edad y los 6 años se fueron rápido. Al inicio sí lo veía así como que lejos, pero conforme fue avanzando en la carrera dije, bueno, qué bueno que tomé la decisión y aquí estoy. O sea, ya salí a los 40. A los 40. A los 41 terminé mi servicio social y ahorita estoy por cumplir 42. Entonces, esos que se atormentan ahí por entrar de 20 y salir de 27, yo empecé a los 34, ¿no? O sea, no hay problema, ¿eh? Ajá, y se pudo y estás contento y... Adelante, y estoy bien satisfecho de todo Claro. el trayecto. Sí fue pesado, fue duro, pero cuando estás así que recibes la cédula, o sea, porque ni siquiera terminando el servicio social me la creí. Cuando ya recibí la cédula dije, bueno, ya se acabó este pedo. O sea, ya se logró. Y no fueron 6 años, fueron 7 y medio, casi. Terminan siendo 7 y medio. Terminan siendo 7 y medio para trabajar legalmente. Porque sí puedes trabajar antes, pero No es lo ideal. no es lo ideal. Sí. Entonces, como te digo, pues eso por un lado, que ahorita lo abordamos el tema, y por el otro, pues que te tocó, pues tú entraste ya con familia, con hijos, como ahorita me estabas platicando. Entonces, pues entras con otras responsabilidades económicas y obviamente toda la parte familiar, pero económicas, vamos a decir, que también siento que es algo que a veces a la gente se le dificulta, la gente que piensa, y que ojalá fuera más fácil, pero la verdad es que no es tan fácil en medicina el hecho de trabajar y estudiar. Entonces mucha gente, pues claro que se limita o le da muchas vueltas en su cabeza la idea de estudiar la carrera o de seguir porque dice, chin, pero pues luego si quiero trabajar y luego si ocupo dinero, mucha gente te va a decir que no se va a poder. Te decía, de la gente que dice de que chin, pues yo la quiero estudiar, pero luego ¿cómo lo voy a hacer con el dinero? Porque mucha gente te dice que no se puede. O sea, mucha gente sí dice de que no, medicina no vas a poder trabajar y vas a empezar a hacer dinero hasta X edad. Sí. Y pues tú también te tocó trabajar y estudiar y saber que se puede. O sea, pues al final de cuentas las dos cosas salieron. De hecho estuvo como que muy encontrado. Cuando me decidí por estudiar medicina, hubo gente que le platiqué. Me dice mi esposa que no es bueno que le ande platicando a medio mundo, pero no sé, así soy yo y le platiqué a los que están a mi alrededor de ahí del hospital. Y muchos me dijeron, no, pues ya estás bien grande y luego vas a estar bien difícil y que no sé qué. Y también encontré otros con apoyo de que no, sí, tú échale ganas, no importa, para eso no hay edad. Recibí todo tipo de comentarios, ¿no? Pero total, ya estaba mi decisión tomada, dije que sí. Me gustó mucho porque como guardia estuve en el área de gine-obste y desde entonces yo creo me enamoré de la ginecología obstetricia y le ayudaba ahorita es un profesor de hecho de embrio. Ya. Es el Buenfil, el doctor Buenfil, José Antonio Buenfil. En ese entonces él era R1 Ya. y le ayudaba yo, ¿qué te falta? Y demás, porque yo veía que salía a su guardia, se debería ir a su casa y el vato todavía seguía haciendo reportes. Y le decía, yo te ayudo a escribir, o sea, No manches. sí, me acuerdo mucho que me decía, mira, tengo este machote, tú cópiame puros iguales a eso y déjale esos espacios y yo los termino de llenar. Y entonces de entonces leía y veía y a pesar, bueno, en ese entonces mi esposa estaba por terminar 6º año De medicina. de medicina, entonces me gustó mucho y le ayudaba a estudiar a ella y demás. Y fue cuando le dije, oye, ¿y qué tal si entro en medicina? Venga, me acá a FIME y luego averiguamos, ¿no? Porque estaba en FIME. Y no, tomé mi decisión, entré y la promesa con mi esposa fue de que si no la armas, te regresas a FIME. Y pues ya. Sí, la armé. Sí la armé, ya acabé, ya recibí mi cédula y estoy trabajando, o sea, y es placentero para mí el que sí tomé la decisión con toda la edad, con todo y el trabajo, porque no nada más trabajaba como guardia, pues también por la necesidad económica trabajaba en la calle, hacía instalaciones, climas, puertas, ventanas, closet, cocinas, todo lo que se pueda instalar, lo instalaba. De hecho, hasta la fecha de repente a uno que otro trabajo ahí, solo para gente, Para no perder sí, el callo. el callo, pero sí, o sea, trabajo todo manual y llevaba corriendo las clases. Entonces, de que se puede trabajar, estudiar y estar con la familia, se puede. Pues sí, pues tú eres prueba, literal, prueba viviente. Entonces, pues me gustaría empezar,
si nos pudieras platicar cómo fue el momento, porque se me hace bien interesante cómo fuiste tú como que primero con este R1 que dices que la llevabas de gine, como que de ahí ya ibas viendo, me imagino yo como que las palabras de que, ¿qué significa esto? Y lo escuchabas en otro lado y tú mismo vas sacando tus conclusiones con tu esposa que también estudia medicina. O sea, imagino que tú fuiste viendo como que varias señales de que esto me gusta o, Sí, o cuando escucho esto quiero saber más. Entonces me gustaría si nos pudieras platicar de cuál fue el proceso donde tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero medicina. O sea, desde donde empezaste tú como a decir como que, a ver, esto me late, hasta que dijiste, ¿sabes qué? Le doy. O sea, ¿qué momento tú te acuerdas que fueron así los claves para eso? Ahí en Gineopste, porque pues yo nomás tenía que estar ahí vigilando que no entrara quien no debería entrar y demás. Entonces yo veía que las enfermeras hacían cosas y quitaban yelcos y pasaban medicamentos y me fui enrolando ahí en cosas que hacían ellos y los médicos. Entonces yo decía, oye, pues ¿cuál es la diferencia en que una señora está embarazada y una las mandas allá a Gine y la otra las dejas aquí en Opste? O sea, ¿cuál es el parteaguas? Y ya una residente me dijo, mira, es que cuando tienen menos de 20 semanas es Gine, cuando tú que está embarazada es allá en Gine. Y si tiene más de 20 semanas, la vemos nosotros aquí como obstetricia. Dice, somos el mismo departamento, pero así las dividimos. Ok. Entonces cuando me tocaba estar en urgencias y venía una embarazada, yo ya les preguntaba, Sí. ¿cuántas semanas tiene? 20 semanas. Bueno, mire, va a ir a obstetricia, va a subir los elevadores, salir de los elevadores, ahí está la puerta, la hora es obstetricia. Porque todo el mundo te dice, voy a Gine. Porque esa es la frase de la gente, voy a Gine. Pero yo decía, ¿cuándo le haces para un lado y cuándo para otro? Total, lo pregunté y lo aprendí. Y luego los sangrados. Oye, ¿por qué si viene con cierto tipo de sangrado? Porque si es rojo brillante, si es eso, unos les alarma y otros no. Como guardia, o sea, te hagan ni como estudiante de medicina, como guardia. De que, mira, cuando viene el rojo brillante, pues puede ser una lesión. Le tienes que preguntar si acaba de tener el bebé hace poquito, si está embarazada, si no sé qué. Y entonces yo ya como guardia les preguntaba y la gente me quedaba viendo así como que, ¿y tú por qué nos preguntas eso, no? Yeah. Porque ahí en urgencias, por ejemplo, no atiendes a la paciente embarazada. No, O sea, los que están en el triage. triage la tienes que pasar. Directo. Entonces por eso me interesó y les preguntaba. Y así fui preguntando cosas. De repente aquí mismo en el triage veía yo de que, un vato con un dolorcillo ahí en el tórax y un paciente con una fractura expuesta y pasaban primero el del tórax y había llegado después y para mí era más grave la fractura expuesta, el hueso de fuera, y les preguntaba, oye, ¿y por qué? Y me dice, no, mira, el señor viene con un reinfarto, entonces pues él tienes que atender primero. Se utiliza la ABCD para la atención. Dice, la fractura expuesta, pues ahí lo vamos a tener, lo que baja el de trauma, lo ven, y que se lleven al quirófano, no es algo urgente, no se está desangrando, no le está pasando gran cosa, ya sabemos a qué va, por eso tiene prioridad sobre el otro. Y fui viendo cosas, más las cosas que vi con mi esposa, bueno, que de hecho ella la conocí ahí, fue una de las que les pregunté, de que, oye, ¿Neta? ¿Sí la conociste? Sí, ahí la conocí, en urgencias. Entonces me empezó a interesar más y cada vez más y más, y como ella estaba estudiando fue cuando yo le empecé le hacía preguntas, y luego ya agarré un libro de los que tenía ella, me puse a ver y luego le hacía preguntas, o sea, con el fin de que pasara, y me empezó a interesar un chorro. Cuando ella vio el ATLS también me lo chuté y dije, oye, esto es urgencias. Sí. Y de ahí me nació el interés de medicina. Y, o sea, a partir de todo eso, de la relación obviamente con tu esposa, el estar ahí metido, porque pues estabas metido en el sí, mundo, ¿no? Viendo ahí los trancazos. Se tocaban las guardias, me imagino, también de noche. De noche. También veías todo los rezos, cuando tocaba la chicharra, todo ese tipo de cosas. Si me comprabas con cualquier otro guardia, el otro guardia, pásale. Sí. ¿Viene a consultar? Pásale. O sea, no les importaba que la paciente de gine se anduviera dando vueltas ahí en tercer piso, metiéndose primero a pediatría y luego a obstetricia, y no llegaban a gine. Y yo, ¿por qué no le das la información completa? Pregúntale cuántas semanas tienen. Ay, no soy doctor. Pues sí, o sea, pero estamos para orientar. Entonces yo veía eso y dije, a lo mejor, o sea, a lo mejor este pedo puede funcionar para mí, ¿no? Sí. Y le empecé a escarbar un poquito más y dije, no, sí voy a entrar. Ahí, o sea, eso es lo que quería llegar, o sea, por estar metido en ese mundo,
Y fíjate qué interesante lo que dices ahorita de cómo te diste cuenta de que, oye, como que yo soy el único guardia que se mete un poquito más. Imagino que esa es una de las primeras cosas como que tú dijiste de que, a ver, Sí, si ningún otro guardia se mete tanto, pues entonces yo soy el que tiene algo diferente. Sí. En este caso, el gusto El o gusto. las ganas de estudiarlo, ¿no? Entonces ya estabas metido en ese mundo, te diste cuenta que te gustó, de ahí te empezó a llamar la atención. No sé si recuerdes o si hubo un punto específico. Tú estabas en FIME, que En es FIME. en ingeniería. No sé si recuerdes un punto específico en el que dijiste, ¿sabes qué? Voy por medicina. O sea, sí, o sea, ¿cómo llegaste a esa decisión? Ya que tú reconociste que sí me gusta, ¿cómo llegaste a la decisión de que, bueno, me gusta y aparte la quiero estudiar? sí, haz de cuenta que terminó el semestre de FIME. Para esto yo había retomado FIME, o sea, estuve, en su momento estuve en FIME y el quinto semestre retomé un plan nuevo. ¿Ingeniería en qué estabas? Sistemas, ingeniero administrador en sistemas. Le decía a la raza ingeniero apurado en salir, porque es que es. Entonces, era la carrera más corta en ese entonces. Ya. Había un tronco común, libré el tronco común y empecé con lo que es programación, que de hecho todavía programa. Estoy haciendo Qué chido eso. la página para un negocio de una farmacia, ya tengo casi todo hecho. Y termino el semestre, o sea, vengo parchando de materias de primero, segundo, tercero, me emparejo a lo que era mi semestre y desde ahí empecé a ver que me gustaba medicina, ¿no? Como que ya avancé sexto, séptimo y dije, no, o sea, sí me gusta estar ahí en la ¿Te computadora faltaban? programando. Nada, me te faltaban más porque se hicieron de 13 semestres. Ya, se ibas a la mitad, más o menos. Sí, pero doble trabajo, ¿no? Porque pues ya había Sí. pasado ahí, ok. Y ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dice, me gusta medicina, o sea, quiero entrar a medicina. Me dice, no, mira, pues termina ingeniería. Cuando termines ingeniería, pues ya te metes. Pero yo dije, no, pues, edad, tiempo, 7 años. Dije, no, de una vez. Sí, y me imagino que también, o sea, tu mente ya estaba en medicina, ¿no? Sí, O sea, sí, ya estaba tú así ibas a como- FIME, pero tu mente ya no estaba en Ya FIME. no estaba en FIME, Tu exactamente. intención estaba en medicina. Exactamente. Y entonces ya, le dije, ¿sabes qué? Voy a presentar. Entonces entró ahí los dimes y diretes de que no puedes estudiar 2 carreras al mismo tiempo, no puedes empezar en otro lugar. ¿Verdad? Fui a FIME y les pregunté, oye, ¿qué ocupo? Quiero entrar a medicina. No, pues aquí nosotros, nada. Ve a medicina, si te piden algo, vienes, lo solicitas aquí y nosotros te lo entregamos sin broncas. Fui a medicina, oye, ¿qué ocupo? Porque no, pues presente. Si presenta y sale algún requisito ahí por estar usted en otra facultad inscrito, pues se lo hacemos saber, pero al parecer, pues nada. Bueno, me inscribí, presenté, pasé y me pidieron la misma pelea que a todos los demás. Oye, es que tengo ahí una carrera trunca y no, pues nosotros aquí, tú dale medicina, si no la armas aquí, pues bueno, traes a tu... el ingeniero Huerta, fue el que le pregunté, sí, ya sé quién es. el de sistemas de ahí de facultad. Me dijo, no, si ocupas algo, o sea, si te piden algo, ven conmigo y yo te asesoro, pero según yo no te deben de pedir nada. No, pues bueno, no, pues nunca me pidieron nada, o sea, le seguí directo. y el trato con mi esposa era de que pues si no la armaba me regresaba firme. Y gracias a Dios, pues sí la armé. Sí salió, ya no tuviste que regresar. Ya no tuve que regresar firme. ¿Quién sabe si después la acabas? Pues igual sería como después. Ya. Tipo Don Joaquín, Don Joaquín, de que terminó la carrera de medicina nada más por terminar ya, lo que por empezó. terminarla, sí, porque la había dejado empezada y demás. Entonces, a lo mejor puede que termine firme así, pero no me llama la atención regresarme. Si acaso seguirle ahorita con la especialidad, que ya le habíamos comentado ahorita, está en un dilema, pero si paso el examen, fácil me vento los otros 4 años, sin pensar otra vez en la edad, el tiempo de vida útil y todo lo que conlleva. No, porque me ha dado mucha satisfacción todo el logro, entonces no tendría por qué negarme a seguir estudiando. Fíjate, ahorita esto último que comentas, o sea,
yo pensándolo, digo, hay personalidades muy diferentes. Hay gente que es más preocupona, hay gente que no, hay gente que se le cierra el mundo, que es lo que decimos ahorita, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Pero me gustaría preguntarte, o sea, no sé si sea la palabra correcta, pero ¿sentiste miedo en algún momento cuando dijiste voy por medicina? Obviamente no miedo de que como temor, sino como que esa incertidumbre. Incertidumbre sí, o sea, de decir, chin, y si no la armo, y si no sé qué. Pero dije, bueno, pues si no la armo, va, y te regresas, o sea, te das cuenta cuando eres bueno para algo o cuando, pues no. Lo de sistemas me gusta mucho, y te digo, sigo programando, me gusta, pero lo llevo a la par de, o sea, no, aunque no tenga la carrera terminada, me gusta. Hice un programa para GineOpste, Ajá. tratando de incorporarlo ahí para usarlo desde el teléfono, pero pues todo el mundo está peleado con la tecnología, entonces no llegó a más. Fíjate que... Pero sí es buen proyecto. Sí, fíjate que, digo, abriendo un paréntesis, pero a mí también me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con desarrollo de software que pueda apoyar Apoyar al médico. al médico. Y hay una pelea muy rara yo no sé si sea por la edad de los doctores que son los directores, que son pues ya de otra generación, pero no quieren darle entrada a eso. Y yo sí veo un chorro de área de oportunidad para reducir papeleo, para reducir errores, para reducir tanta impresión de papel, tanto tiempo muerto de los residentes escribiendo en vez de poder estar al pendiente de un paciente. Yo creo que es un área de oportunidad bien fuerte y sí hay una pelea rara, o sea, la gente no quiere, la Sí, gente de medicina no quiere, que es lo que se me hace más raro. Exactamente. Y ves al TEC y ves a muchos y dices tú, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Pero bueno, ok, está bien. Pero sí presenté mi proyecto, o sea, dije, mira, vamos algo que le ocurre al residente, porque obviamente voy enfocado a GineOpste, al residente de obstetricia, es que luego tiene que andar persiguiendo los datos del bebé con pediatría. Súper ineficiente. Sí, porque el mismo sistema los captura y se los deberá entregar al residente de obstetricia, Sí. pero no, el residente de obstetricia tiene que ir. Entonces mi aplicación estaba basada en eso, de que hoy entró y tomar los datos desde que salió, no importa si los agarra pediatría o no los agarra pediatría, nosotros ya los tenemos y no tienes que andar persiguiendo expedientes, ni libros, ni nada. Ni riesgo de que se pierda un Ni riesgo expediente que o se que pierda una un hoja se expediente. le caiga café. O sea, digo, en guardias yo creo que a los dos nos tocó, a todo el mundo le tocó en guardias un residente fuera de sí porque no se encontraba un expediente, a una enfermera enojadísima porque no se encontraba un expediente. Cuando dices, oye, si lo tuvieras en una computadora, esto no pasaría. Pero pues sí, hay una negación rara a eso. Digo, es otro tema, pero Okay. muy interesante. Como paréntesis, llévense excelente con las enfermeras. No saben de qué apuro las pueden sacar. No importa que vayan en tercer semestre, cuarto semestre, cuando rotamos por prope, En tercer año. Tercer año empezamos tercer a ir al año, hospital. quinto, sexto semestre, que estén rotando por el hospital, a todas las enfermeras salúdenlas. Hicimos pues no se le puede llamar estudio, pero hicimos una prueba, un amigo y yo, de que todos los días saludamos a la gente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No los conocemos. Pero en la segunda ocasión que las veíamos, llegabas y te ponías a platicar con esas personas. Y como tienen el recuerdo de que los saludaste, y todos tenemos eso de que, es que sí me acuerdo de haberlo visto, pero me da vergüenza preguntarle de dónde te conozco. Ya, Y sí. entonces ya hay una comunicación. Bueno, con las enfermeras pueden hacer exactamente eso. Salúdenlas. Y cuando les toque convivir juntos, ella ya tiene en la mente que te conoce de algún lugar porque la saludaste y es mucho más fácil. Si te llevas bien con las enfermeras en el hospital, te la llevas muy a gusto porque son un cadillito cuando se lo proponen. Pues sí, o sea, es de esas cosas que si están de tu lado estás Exactamente. en la mejor posición, y cuando están en tu contra, digo, si por X o Y le llegas a caer mal a una enfermera, te va... Sí, o sea, te tu pueden guardia de hacer, 24 horas la vas a sentir de 48. sí, literal. te pueden hacer la vida de cuadritos. Digo, yo tenía una ventaja. Trabajé ahí, conocía mucho personal, pero incluso a las personas que no conocía, siempre saludarlas. Antes en el hospital, hola.
Y ya cuando te tocan, ya no pueden ser tan gachas contigo, o sea, no pueden meterte mala vibra porque pues te conocen, entonces sí, es cierto, no se acuerdan de dónde te conocen, pero ya las saludas en el pasillo, entonces ya no se pueden portar así. Es muy cierto, es un muy buen consejo ese. Nunca lo había pensado, pero pues sí, es como las obligas a que te ayuden. A que te ayuden, sí, porque cirugía, tienen sus horarios, tienen todo bien así, bien requisitado, no te puedes llevar material. Digo, todo el mundo lo hacemos como quiera, pero el llevarte bien con ellas te abre muchas. Dale este material, sí, te lo dan. O sea, batallas menos. Sí, la neta sí. Bueno, entonces ya retomando este pequeño paréntesis, pues ya te decides entrar. Digo, obviamente al principio me imagino que pasó por tu cabeza lo que decimos, la edad, el trabajo, la familia, ya tengo una carrera a la mitad. ¿Cómo le llamarías tú a lo que seguiste? O sea, esa parte de tu mente que te decía, vete por medicina, o sea, tú dirías, yo seguí mi intuición. Pues puede ser instinto, vocación. Pero, o sea, primero el instinto, porque si todo el mundo hemos escuchado de que si vas y haces lo que te gusta y aparte te pagan y o sea estás ahí en el lugar correcto, y desde que me gusta interactuar con los pacientes, platicarles, parece burdo el andar de camillero, ¿no? Con la sillita de ruedas llevando un paciente, pero si tú aprovechas al paciente y le vas hablando y le vas preguntando y cuándo sintió y esto y lo otro, ya que conoces un poquito más de signos, síntomas y demás, aprendes mucho de los pacientes. Entonces, intuición, al principio, no, intuición, no, instinto, el instinto de que sí, me gusta, me siento a gusto. Me sentía a gusto preguntándole a la señora, bueno, ¿y cómo es el sangrado? ¿Rojo claro, rojo brillante? Pues para saber si era una urgencia o no, en las ginecológicas. Me gustaba, o sea, de hecho también me gusta, o sea, siento la misma emoción de ese entonces. Fue cuando dije, sí, por aquí, eso es lo que por eso tomé esa es la decisión y fue por lo correcto. Fue por lo correcto, fue lo correcto. Sí. Fíjate qué importante es y creo que se requiere, como decíamos ahorita, como miedo o inseguridad, pero qué importante es como aprender a reconocer esas pistas que tú mismo te das. O sea, el hecho de que tú tuviste como la visión de decir, oye, pues yo llevo mi turno, vamos a decir, de guardia en el hospital, y me gusta hablar con los pacientes y me doy cuenta que los otros guardias no son iguales. O sea, porque a otra persona le puede pasar como de noche, como de que, vamos a decir, que fueras tú igual con el gusto y con todo, pero que tú no estuvieras atento a esas señales que tú mismo te das, por así decirlo, hasta que alguien de afuera viniera y te dijera que, oye, ya te diste cuenta que te gusta mucho medicina, y tú, no lo había pensado. Hay mucha gente que no le pone atención a eso. Siento que es bien importante poner atención a esas como pistas, como lo que tú dices, y que sí se involucra como cierto valor para seguirlas. Porque otra vez, como decimos, o sea, tú te pudiste haber quedado con, no, pues sí me gusta, y sí me gusta leer los libros de mi esposa, pero hasta ahí. Y tú sí lo llevaste y me gusta, y el valor de darle para adelante, y que pues, claro que vale la pena. Digo, ahorita... Sí, definitivamente. Y en algún momento decía yo, chinos, está pesado. Tener 2 trabajos. Los trabajantes semana, las clases. Y luego aparte me encerraba sábado y domingo, más festivos, en mi turno de guardia. Y decía yo, o sea, el siguiente semestre va a estar más tranquilo, conforme vaya avanzando va a estar más pesado. Sí había cierta incertidumbre de repente, pero decía yo, bueno, ¿para qué me preocupo por el otro semestre? Mejor, o sea, ahorita échale ganas a y dale. Y aproveché, pues yo creo que aproveché el tiempo al máximo. Tanto que tuve una niña en segundo año y tuve un niño en sexto año. Neta. Y ese niño ahorita va a cumplir 2 años. Y así yo lo caché. Tal cual, pues sí. Así yo lo saqué ahí en Ginebra. A lo mejor con la niña en segundo año pude haber pasado, porque la doctora Clara, que es maestra de ahí de la facultad, es la que nos estaba llevando el control.
Y me dijo, ¿quieres pasar? Y yo, no. Todavía no O te sea, sentías... se me hace un mundo allá adentro. O sea, el simple hecho de cruzar la puerta ahí de obstetricia, del labor, sí la veía como lejos. Meterme acá donde está la consulta y demás, no significaba mucho para mí. Pero en ese entonces cuando me dijo, oye, ¿quieres pasar? Y yo, no, se me hace un mundo allá adentro. Y ya cuando entré como estudiante lo disfruté un chorro. Me gustó un chorro. Esa área del hospital me gusta bastante. Pues sí, que es la diferencia y lo importante de, pues, de entrar con conocimientos, ¿no? Sí. Porque, pues sí, te dicen en segundo año, yo creo que lo primero que pensaríamos todos es, y si algo sale mal, pues me van a voltear a ver a mí, yo no sé ni qué hacer. Y ya, pues ya en sexto ya rotaste en otros lados, ya entras con de que, bueno, si algo pasa, pues ahí mínimo controlo la situación hasta que llegue, o hasta que se pueda resolver por completo. Entonces, pues ya entras. Me gustaría también platicar, que es una pregunta que, bueno, le hacemos a toda la raza que invitamos aquí. ¿Cómo viviste tus primeros semestres? Yo creo que es un tema que hemos tocado en otros episodios y que cualquiera que haya estudiado medicina creo que va a estar de acuerdo. Creo que tus 2 primeros semestres te definen mucho de la carrera, o sea, te dan un estilo de estudio, te dan amistades que muchas veces son con las que te vas a quedar, o sea, te mandan por un caminito y el resto de los años se cuenta que vas como siguiendo ese caminito, pero te perfilas. Mira, tan sencillo, yo creo que desde el primer semestre tú ya podías decir, no, pues yo creo que este vato sí lo va a acabar, yo creo que este igual y no, y muchas veces terminabas teniendo la razón, o sea, sí. Tú ya sabías quiénes estaban enfrentando, quiénes no. Entonces, me gustaría platicar, cómo viviste tus primeros semestres, primero y el segundo, y sobre todo qué tanto fue el choque para ti de entrar con 34 con puros, pues la verdad, con puros morros de 17, o sea, qué tanto viviste ese choque, qué se te hizo difícil, etcétera, cómo lo viviste en general. Ok, mira, lo difícil en cuanto los primeros 2 semestres fue el tiempo, porque trabajaba en los 2 lugares, ocupaba tener ingreso. Mi esposa también no le llegaba la cédula, el lugar donde estaba trabajando no ganaba bien y demás. Entonces para mí lo difícil fue el tiempo, o sea, porque llegaba corriendo a las clases, o sea, estaba trabajando y luego de que, ya la clase, y me alistaba y córrele. Llegué tarde muchas veces a Embrio estaba en la tarde y siempre llegué tarde. Yo creo, no recuerdo un día que haya llegado temprano, pero hablé con el doctor y supo que estaba trabajando y demás, me dio la oportunidad dijo, no importa, llega, aunque llegues tarde, llega. Y eso fue en cuanto a las clases, tiempo. No tenía tiempo para estudiar, o sea, tiempo, sí me hice tiempo, pero me refiero a que no tenía todo el día libre, sí, para poder agarrar el libro y estudiar a la hora que yo quisiera. Entonces en los trayectos me ponía a leer, de regreso podía leer la Semana Santa, leer entre un semestre y el otro, leer. Me tocó segundo semestre, me tocó anato, entonces desde antes de entrar al semestre fue leer. En cuanto a lo de la edad, pues sí batallé porque las primeras con los que me intenté juntar, que yo veía que traían conocimiento, no hubo así como una aceptación de que, sí, eres de aquí de medicina y eres de nuestra edad, porque pues, como dices, están chiquillos. Pero encontré un grupito de 4 personas, o sea, bueno, de 3 y conmigo 4, en el cual tampoco eran de 17, 19, 18, 20, entonces de 17 a 20 no hay mucha diferencia, de 20 a 34 hay un chorro, sí. Pero no sé, hubo como que cierta química y todo el primer semestre nos juntamos a estudiar, hicimos equipo en Bioca y ya con ellos conviví, entonces ya no me importó las caras que me habían hecho las demás personas por quererme acoplar a un grupo de estudio, porque era lo que yo decía, bueno, si tenía Bioca y tenía 2 horas libres, pues las tenía que aprovechar para estudiar. Sí, pues. Y entonces, si yo veía el libro de Bioca y veía muchas cosas y no sabía qué hacer, entonces me acercaba con alguien, oye, ¿tú cómo estás estudiando? Y escuché de todo tipo de consejos, ¿no? de estudio.
lee las diarias, pero nada en concreto, nadie que te dijera, mira, yo así le hice y así voy bien y voy en cuarto semestre, voy en quinto semestre. Entonces, lo bueno es que me acoplé con ese grupito de 4, o sea, 3, formamos un cuarteto y nos ponemos a estudiar. Cada vez que teníamos oportunidad, previa a los exámenes, vivo muy cerquita de aquí de la facultad, entonces nos quedamos en la casa, estudiando. Hice un buen grupo con ellos, de hecho nos seguimos juntando todavía. Entonces ya el no convivir con los demás de 17, 18 no me afectó. O sea, sí, agarré ese grupito y de ahí no me solté. Ya cuando llegué a Prope, y ahora sí me hice de un grupo más grande, porque para ese entonces yo ya llevaba los DAIPO, entonces ya tenía como que cierta... Más personas me conocían. Sí es cierto, no manches. Los DAIPO es una página, ¿no? Donde tú puedes hacer tus propios exámenes. O sea, tú le pones la pregunta y le pones las opciones. No manches, entonces, no recordaba. Aún así me daba tiempo de estarlos escribiendo y demás para repasar. Yo agarraba exámenes de los semestres y me ponía, los escribía. Y luego pues muchos no estaban las respuestas, entonces me tenía que poner a estudiar para mira, sí, esta es la respuesta, ¿qué otras 3 respuestas puedo poner para que alguien se pudiera confundir y demás? Entonces agarré ese ejercicio de hacer los test, y cuando llego a Prope, ya muchos que estaban conmigo en el salón y en todo el equipo de becarios que formamos, o sea, ya me agrupé con más gente. Y ya me imagino que mucha gente te los pedía, de que, oye, ya te aventaste para este parcial, o ya hiciste... Exactamente. Entonces... Porque sí, esos DAIPO, como decimos, o sea, es una página donde tú haces tu examen para luego repasarlo, pero lo puedes compartir. Y yo me acuerdo que ya era muy común, es una buena técnica y ahorita me gustaría platicar de eso, pero es una muy buena técnica de estudio el contestar exámenes y el hacer tus propios exámenes, que ahorita quisiera que nos platicaras de eso. Pero el caso es que ya cuando íbamos a presentar era muy común de que, oye, pásame exámenes, ¿tienes exámenes? Porque ya lo que querías era tener exámenes para contestarlos. Para saber si traías... para repasar los temas en los que te equivocaste, etc. Todo el mundo quería exámenes. Y tus exámenes eran famosísimos. O sea, yo recuerdo haber contestado 1000 DAIPOs y eran tuyos. Digo, en ese momento no lo razonaba, pero ahora que me lo dices sí es cierto. Eran un chorro y eran tuyos. Sí, agarré ese ejercicio de hacer, que me ayudó mucho agarré optativa técnicas de aprendizaje, ni me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sé cuál es. Con la licenciada María del Carmen Montemayor. ¿En qué año se lleva eso? En Fisio, es junto con Fisio. Que es la otra es sexualidad y hay una tercera, ¿no? Sí, hay varias. Pero yo agarré esa y la licenciada me ayudó a organizar las preguntas. Porque yo hacía las preguntas, o sea, veía preguntas cómo las hacían los exámenes, veía cosas, yo me inventaba mis preguntas. En Anato inventé un chorro de preguntas, o sea, directas, no como preguntan, o sea, X. Y ya fue cuando organicé, en segundo año, después de haber tomado la materia, la optativa, organicé mejor las preguntas. Entonces ya, preguntas que yo veía que estaban escritas de que, yo me acuerdo que decía esto, ya yo las organizaba. Me decía, ok, masculino o femenino, ¿en qué es más común? En femenino, ok. Femenino, ¿de qué edad? No, pues entre los 20 y los 40 años. Femenino de 30 años, acude por... O sea, ya al estructurar la pregunta, ya, o sea, eso me ayudó un chorro porque así aprendes mejor las patologías. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho, y pues en ese momento no estaba tan metido, si no yo también hubiera metido esa optativa de técnicas del aprendizaje o como fuera que se llamara. Pero obviamente el aprendizaje en medicina pues es algo que yo creo que hasta que estás enfrente del paciente ya lo empiezas a cristalizar, ¿verdad? Sí. Muchas veces, yo creo que a todos nos pasó llegar en tercero, en Prope, y según tú traes lo de los primeros años y te paras enfrente del paciente y te das cuenta de que no manches, al chile no sé nada. ¿Qué le voy a preguntar? Ajá. Igual en cuarto año, o sea, tu primera guardia de cirugía y según tú ya traes conocimiento de atrás y la gente te das cuenta que es un mundo diferente. Pero, bueno, eso es
el conocimiento médico, vamos a decir, como el conocer medicina. Pero es algo un poquito diferente el contestar exámenes. O sea, no es lo mismo ser un buen médico que ser bueno para contestar exámenes. La mayoría de la gente que le va muy bien en promedio también son muy buenos médicos, la gran mayoría. Pero lo que voy es que son cosas que se aprenden diferente. Y creo que hay una manera muy estructurada de cómo volverte bueno sacando buenas calificaciones. Y esa técnica de hacer las preguntas se me hace bien importante y bien valiosa. Porque como tú dices, o sea, haz de cuenta que como que te diste cuenta de cuáles son los bloques con los que se arma una pregunta. O sea, siempre te van a poner al principio la epidemiología, que es con masculino y femenino, que es con la edad, que es así 2, 3 cositas. Y luego va a venir o sea, la exploración física y el PEA. Y luego van a venir los resultados de los estudios. Entonces, como que si tú aprendes cómo se hace eso, tú con tus pues lo aprendiste, o sea, con tus exámenes de práctica lo aprendiste. Si tú aprendes cómo se hace, me imagino que ya después llegaba el día del examen y tú la pregunta así la ibas descomponiendo, la ibas desbaratando, de que esto es esto, porque a mucha gente le pasa, sobre todo en anato, que creo que es no porque sea especial, sino porque es la primera materia pesadita, que ven la pregunta y dicen, no sé ni qué me están preguntando. O sea, que yo me sé todo el libro, pregúntame directo y me lo sé. Sí. Pero la manera en que se escriben las preguntas dicen, no sé ni qué está diciendo. Y creo que esa ventaja es muy, muy útil, el hecho de poder como entender cómo está hecha una pregunta para que la pregunta te haga sentido. O sea, para que la veas en partes y cada parte la ubiques con un conocimiento. Qué es exactamente. Y sí, eso me ayudó mucho. O sea, de hacer el ejercicio de estar escribiendo y luego de repente te encontrabas preguntas incompletas, muchas. Entonces, el agarrar el libro y decir, ok, mira, le puedo poner esto, le puedo poner este síntoma, le puedo poner el otro. Y luego vas aprendiendo un poquito de los maestros, por ejemplo. A lo mejor si te ponen una pregunta donde dice, poliuria, polifagia, polidipsia, pues si es un paciente diabético. Pero en la vida real los pacientes no vienen diciendo, oiga, me da un chorro y como bastante y demás. Vienen por otra cosa y les descubres ahí la diabetes, por ejemplo. Entonces también el de prestarle la atención a los maestros, porque la mayoría, si no es que todos, hacen sus preguntas, ¿no? Para enviarlas. Sí. Y esos tips los dan en clase y le ponen mucho énfasis. Entonces, si aprendes a distinguir en dónde el doctor le hace énfasis a algo, y esa es una pregunta de examen. ¿Cómo me lo pueden preguntar? Bueno, de 1000 maneras, ¿no? Pero ya eso es algo que debes de saber y de estudiar, tanto para el examen como para la vida como médico. Y sí, de repente dices tú, o sea, hay un chorro de cosas, pero no las puedo aterrizar con las preguntas que me hacen, o sea, al inicio no cuadra. Conforme vas avanzando le vas agarrando un poquito ya más la onda. Sí. Pero de inicio sí, anato yo me acuerdo que pasé todos los exámenes y estaba yo esperando el final del copy-paste. Y fui la primera generación sí, que no fue copy-paste. Yo fui la última generación que fue, bueno, yo todavía se podía exentar, sí, pero yo recuerdo que mi generación fue la última que todavía le vino copy-paste. Yo tenía amigos que ocupaban 98 en el final para pasar y sacaron el 98. Bueno, en mi generación fue la primera que vale madre. Luego se traía buen colchón, entonces saqué 56 en el final y pasé con 70. Te pasaste así panzado. Pancé. Según yo dije, no, con el copy-paste el promedio se va a ver con madre y luego veo de que no sé. Dije, me bloqueé un ratito en el examen. Sí. Lo puse así, cerré mis ojos y dije, ok, no es nada que no hayas leído. A lo mejor vas a tardarte un poquito más a lo que iba esperando de que irlas a contestar así de corridito. Pero bueno, me concentré y siempre le llamo yo la ley del mínimo esfuerzo. En un Excel pongo las ponderaciones y lo que voy sacando y juego con los números para decir, bueno, si estuviera bien puñetas y no sacara 70, por ejemplo, que sacara 64, ¿cuánto tendría que sacar en los otros como para recuperarme, no? Y siempre hacía eso. Entonces, como ya tenía yo mi ejercicio, dije, bueno, ya sabía que lo menos que debía sacar era un 56.
Entonces me fui pregunta por pregunta y no contestaba hasta que no estuviera bien seguro que esa era la respuesta. Y completé las 56. Ni una más, ni una menos. Ni una más, ni una menos. A lo mejor si hubiera sacado una menos, como que ya pasaba, sacaban Sí. 70 por las décimas. Sí. Pero le sufrí, Pues claro. y bueno, pasé. ¿En dónde más me pasó eso? En fisio. Fisio. Pasé todas. ¿Qué fisio fue la que llevamos juntos? Sí. Pasé todos los exámenes. No reprobé ni un examen más que el final. Y volví a pasar con Anato porque yo ya me veía con un promedio arriba. Dije, de las materias difíciles, tener un promedio bueno. Digo, tampoco soy de 80, ¿sí? Pero dije, tener un promedio bien en esas materias que son las difíciles o las pesadas o como sea. Saqué 70. En fisio también. También pasé, o sea, saqué 62, 61 en el final y 70. Entonces fui a la revisión y ahí fui donde me topé con el muro de Nancy. Porque me dijo, usted ya pasó, usted no ocupa revisión, váyase para su casa. Y dije yo, bueno, sí, ya pasé. Tienes Vámonos, razón, chinga. ya es vanidad. Vámonos, sí, ya se están. Vámonos, y ya, o sea, afortunadamente, con todo y que sufrí, no dejé ni una materia en toda la carrera. Las únicas por las que no me dieron mención honorífica son las que revalidé. Apreciación de las artes, ambiente y sustentabilidad, COCO, ¿y cuál otra era? Contexto social de la ATICS. profesión, no, ATIC sí la saqué 100. Pues venías de sistemas y así no, güey. 100. Sí, porque eso me lo dijo el ingeniero. No, güey, esta no la revalides. O sea, aquí vas a sacar un 100 fácil, güey. Ah, pues bueno, y la metí. Otro 100, bioestadística. Son los únicos 2 100 que tengo. Pero, pues me ayudaron ahí con el promedio. De ahí, no recibí la mención honorífica por las revalidadas. Y si te fijas, las de FOU. Pues sí. Y en ese entonces no me importaba mucho porque decía yo, soy empleado de la universidad. El servicio social lo voy a hacer aquí como quiera. O sea, en el área metropolitana no me iban a mandar a un ranchito, por ejemplo, porque tienes que seguir trabajando. Ya no buscaba yo en un hospital universitario, buscaba... En el área. Cuando llego a 5º año y por una situación de ahí mismo del hospital, me salgo del hospital, o sea, ya no trabajé como guardia en 5º año, ahí fue donde dije, chin, el promedio, ahora sí voy a ir al ranchito. Afortunadamente quedé cerquita, ¿va? Para poder elegir, pero a lo mejor si no las hubiera revalidado, hubiera recibido mi mención. Pues yo creo que sí, porque de esas sí se pasan. Yo creo que las que mataban a la gente que no dejaba ni una, yo me acuerdo, era MC. Ajá, Con Eloy, con el con el pelón, doctor Eloy y con el doctor... que en paz descanse. ¿Y cómo se llamaba el otro doctor? González. Pero es que a mí no me daba González González. A mí ¿Quién? me daba el doctor Eloy Y y uno ya grande. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era una cosa que la sufrías porque esos exámenes, para que veas, eso sí no había lógica, no había nada que entender, o sea, era bien abstracto. Y me acuerdo que había gente que si no fuera por eso no hubiera tenido la mención. Yo creo que tú, si pasaste MC, Sí, pasé MBMC bien, sin problema. que es metodología de la investigación Uh-huh. y metodología científica. Y sí le dudé en el examen de MC, pero vi mi resultado, 76, dije, yo no voy a alegar nada, Yo sí. vámonos. Porque yo sé que hubo historias de gente que iba a revisión y que terminaba con menos calificación. Peor calificación, sí. Cuando te tocaba con el doctor Eloy, sí, terminabas peor, ni a qué ir. Sí. No, bueno, afortunadamente, yo creo de las materias que más le sufrí, o sea, anato y fisio pasé todos los exámenes más, fue el final. O sea, no hubo tanta preocupación. Pero donde sí sufrí fue MC, las de interna 1, endocrino y gastro. Pues casi todas las internas porque también hemato. No me acuerdo si le llevamos juntos ese semestre.
Bueno, esas Miedo. tres, todas me fui así, raspando, obteniendo la mayor calificación Discusión. en la práctica, en la discusión y sacando el mínimo en el examen. O sea, te estabas hablando que Gastro la pasé sacando 62. En Docri la pasé sacando 64 porque nadie tenía 100 en esa plataforma. No. Inexplicablemente nadie tiene 100 en esa plataforma. Entonces saqué 64, o sea, saqué lo justo, pero le sufrí un chorro. Porque eso hacía en mis exámenes. Solo contestaba lo que estaba bien seguro y lo hacía mi regla de 3 simple atrás. De que, ok, con esto largo, sí. Y ahora me venía más tranquilo contestando. Esto sí lo recuerdo, esto no lo recuerdo. Siempre hice ese ejercicio de que primero asegurarme las que estoy bien 100% seguro para decir, ok, paso. Y luego ahora sí me venía más tranquilo contestando, ya sin tanta presión porque ya el examen estaba pasado. Pero sí, son las que a cuentagotas de que con la esperanza de que una de las que no estaba seguro que le hubiera contestado bien, Estuviera bien. y además esperando el resultado de que se dio el resultado, ok, ya, adiós. Pero siempre hacía mi ejercicio al inicio del semestre. Ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo sacar en cada cosa? ¿Qué es lo menos? O sea, ¿qué es lo peor que me puede ir como para como quiera recuperarme? Fíjate, de eso te quería preguntar, porque pues tú sabes obviamente que hay mucha presión social, no sé cómo llamarle, en medicina, hay hasta cierto punto pues como un estigma, ¿sabes? O sea, la gente que le va bien, digo, hay gente muy buena onda que le va muy bien, mucha. Sí. Pero también hay gente que si no te va bien y ellos sí, como que te ven para abajo. Sí, exacto. Está raro. A mí no se me hace chido, pero pues así pasa. Así pasa. Entonces, siento que hay como una cultura, una idea de que no, o sea, tú tienes que ir, tienes que sacar 100 siempre y si no, o sea, es eso o nada. Y tú te lo tomaste al revés, con lo que dices del mínimo esfuerzo, que yo sé que no es mínimo porque te esforzaste un chorro. Sí. Pero me refiero o sea, como que tú lo veías de una manera más práctica y tú decías de que, ¿sabes qué? O sea, ok, igual y yo no trabajo, o sea, tengo familia, etcétera. Yo no voy a poder tirarle a casi, güey, que aquí voy a sacar 100 porque pues igual se necesita otra disponibilidad de tiempo, etcétera. Sí. Entonces tú te lo tomaste más práctico y dijiste que, ¿sabes qué? A mí lo que me va a sacar adelante y es a lo que voy es la planeación. Que también con el tiempo me imagino que lo tuviste que hacer. Entonces, vamos a decirlo, o sea, la pregunta sería, o vamos a ver si nos puedes platicar un poquito de cómo le hiciste tú desde un inicio para manejar tus tiempos, y me doy cuenta que tuvo que haberse una manera medio metódica por lo que dices de las calificaciones. O sea, tú desde un principio ya tenías todo tu día agendado, o tenías tus semanas. ¿Cómo le hiciste con ese rollo para manejar tu trabajo en cuanto a tiempo y la escuela? Pues primero me fijé una meta de leer, o sea, todos los días, no importa dónde anduviera, no importa qué estuviera haciendo. Y te lo comenté hace rato también de que no nada más leerlo, sino comentárselo a alguien más. En los primeros 2 años que te digo que anduve trabajando como instalando, era como que formal para la empresa Lowe's, y con ellos tenías que ponerle horario con los clientes. Si te llega una orden, tú te pones de acuerdo con el cliente y decía, ok, de 4 a 5 voy a estar ocupado ahí, pero cuando vaya de camino o cuando vaya de regreso tengo que leer, o sea, en el día tengo que leer X cantidad de páginas conforme a lo que venía en el temario, ¿no? ¿Qué fue lo que más me ayudó? Adelantar. O sea, en los periodos de vacaciones donde todo el mundo anda paseándose, yéndose de vacaciones, visitando a la familia, lo que sea, yo me la pasaba leyendo para el siguiente semestre. No estar, pues como sabía que tenía poco tiempo en el día, entre el trabajo y demás, entonces adelantaba. Y luego ya, conforme el semestre, decía, tengo que leer diario. Y no nada más leer, sino al que iba conmigo, le iba platicando. Y te comentaba, tenía un ayudante que me decía, güey, es que no te entiendo, güey. No importa, güey, que no me entiendas. O sea, déjame a mí asegurarme que lo que leí, lo comprendí y lo puedo transmitir a alguien, aunque no me entiendas muchos términos.
después de que te lo diga, te lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. Y así vi que se me empezaron a quedar mucho las cosas. Sí. Sí, de hecho esa técnica, junto con la de hacer exámenes, la técnica de explicar, digo, ahorita que lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, yo dije que yo también lo hacía, nomás que yo hablaba solo, o sea, yo estaba todavía peor. Yo me daban las 2 de la mañana y nada más mi mamá entraba al cuarto y decía que ya bájale tantito al volumen, porque estaba hablando solo, pero era lo mismo, o sea, es una manera como muy buena o muy efectiva de decir, ok, ya leí estas 10 páginas. Cuando tú te pones a hablarlo, uno, lo pones en tus palabras, que es más fácil que lo recuerdes en tus palabras, que te acuerdes al pie de la letra lo que dice el libro. Y dos, tú mismo te das cuenta cuando te trabas. O sea, si yo estaba explicando X y me trababa en algo, como que era, eso es lo que no me sé. Entonces ya la próxima repasada del libro voy sobre eso. Enfocado, no voy a gastar el tiempo de volver a leer todo el capítulo porque pues ya sé que varias partes ya me las sabía y ya sabes, o sea, esto no lo puedo explicar o aquí me trabé y ahí mero. Si lo puedes hacer con amigos, es mucho mejor, la verdad. Pero sí se me hace una técnica bien útil. Que era la dinámica que yo buscaba cuando me acercaba a la gente. Cuando quedaban horas, espacios libres, se iban a la biblioteca. Entonces yo trataba de juntarme ahí y no encajé en varios lugares hasta que llegué con el grupito que te mencionaba, que hicimos el cuarteto y de ahí nos agarramos a siempre estudiar juntos, porque era lo que hacíamos. Hablábamos y luego alguien más exponía otra cosa, o a veces nos poníamos de acuerdo en 4 temas y los compartíamos, y luego ya cuando lo estaba estudiando yo de que, por eso dijo esto por eso dijo el otro, entonces fue como que reforzar. Agarré a mi mamá algunas veces a decirle cosas y nada más se me quedaba viendo como que, pues no te entiendo, pero igual, o sea, eso no importaba que no me entendiera de momento, sino que yo poderlo externar y ver dónde me fallaba. Sí. Igual con los exámenes, yo hacía los exámenes desde antes del semestre, todos los exámenes que me encontraba, y luego conforme iba llevando la materia practicaba y decía, esto no me acuerdo. Sí. Y repasaba solo eso, ya, igual no todo el contenido, sino solo donde me trababa. Y además pues optimizas el tiempo, porque reconoces dónde hay que reforzar y dónde ya no, ni gastes tiempo porque eso ya te lo sabes. Ya te lo sabes. Sí, y fíjate que otra cosa que en todos los episodios se ha comentado, pero porque es muy importante, o sea, la neta es bien relevante como que hacer un buen grupo de estudio. O sea, como tú dices, donde se haga como que ese clic, que los estilos sean parecidos, obviamente tiene que haber amistad, porque no te la pasas todo el día estudiando, digo, también es de que vamos a comer a la café o X, o sea, tiene que haber amistad, obviamente, pero que los estilos sean parecidos, siento que eso es lo que te lleva para arriba muchas veces, o sea, pues sí, el hecho de estar en un buen grupo de estudio hace que todos se beneficien, tanto el que más sabe, porque se lo explica a los que no, como los que saben menos, porque escuchan a este otro y se va retroalimentando bien positivo. O sea, siento que hacer un buen grupo de amigos de estudio, que además sean tus amigos, es de los mejores, y no es que el mejor consejo de los primeros semestres de la carrera, la verdad. Exactamente. Porque incluso te vas a encontrar a gente que prefiere estudiar solo, o sea, que no le gusta estar ahí en un grupito. O vas a encontrar gente que dice que sí estudió pero no se siente tan segura como para quererlo transmitir y te va a decir, no, es que ese tema todavía no lo leo. Aunque ya lo leyó y aunque estuvo, oye, vamos a presentar como que no leíste ese tema. Mínimo le tuviste que haber dado ahí una repasada, ¿no? Para la diaria. Pero cuando encuentras al grupito, o sea, de ahí eres y de ahí te agarras y ahí continúas. Ahora, quisiera pasar a otro punto, digo, ya platicamos de que sí, al principio dices que sí fue difícil lo de la edad, que sí hubo como que cierto shock, alguna gente se incomodaba, encontraste tu grupo y de ahí te amarraste, pero luego tú en tercer año llevas prope y te haces becario de prope. Sí. Que prope yo creo que es una de las materias donde los becarios juegan más rol. O sea, hay materias donde el becario pues igual y ni lo conoces al final del semestre. Hay otras materias como prope donde tienes relación bien estrecha los que la están llevando con los becarios.
y además son un chorro de becarios en prope. Sí. Y se llevan muy bien, que eso es otra cosa. No todos los departamentos tienen ambientes tan unidos, prope sí. ¿Sientes tú, o sea, cómo te cambió la perspectiva al momento de, que ahorita lo dijiste, como que ampliar tu círculo, como que, no sé, vamos a decirlo, te ayudó a sentirte más integrado, o en qué manera cambió el hecho de estar dentro de un grupo como ese departamento? Pues sí, obviamente conocí mucha más gente, o sea, mi grupo de amistad y de estudio creció, porque en prope era todas las tardes, son las mesas extendidas, todos sentados alrededor, y te juntabas con tu grupito, y a repasar, y a repasar, y a repasar de los temas, de las clases que estás llevando, de lo que sea. Entonces sí fue más todavía, más gente, un grupo más grande, mejores resultados para mí, porque ya escuchaba no nada más las mismas 3 voces de siempre, sino ya eran 15, 20. Hacíamos en las tardes como tipo juego, como tipo, no sé, ciencia, juego, una mezcla de todo, y de repente nos poníamos de que vamos a ver criterios mayores y criterios menores para saber si eres una bendición. Ya, saco. De ese tipo de cosas nos poníamos de que tu mamá haya dejado la prepa inconclusa, ¿no? Por tenerte a ti. De repente jugábamos con ese tipo de cosas y incluso hasta las volvíamos serias. O sea, sí había como que una pregunta. No sé si te tocó un semestre donde preguntaban de que, ¿cómo te limpias? O sea, lo que para la mayor parte de la gente es algo normal y común, de repente haces la pregunta y dices tú, oye, no todos piensan igual que yo. Sí, ¿Cómo te limpias cuando estás en el baño? ¿Sentado o parado? Y tú, ay, pues lo normal es que sentado, por ejemplo. Y alguien te va a decir, no, güey, es parado. No, pues es que medio camino, que no sé qué. Y ese tipo de discusiones al principio se veían así como que muy burdas o muy... Pues como que no sin comunes, importancia. sí, y luego dices tú, oye, que nos estamos perdiendo de, no nada más de ese tipo de situaciones, de más situaciones que nosotros consideramos como que es algo normal y así se hace, y la gente lo hace diferente, para poder entablar una conversación, por ejemplo, con un paciente, de que no nada más es lo que tú piensas y crees que es correcto, sino también tienes que interactuar con el paciente y ver su punto de vista con respecto a las cosas, que para él es normal algo y para ti es normal otra cosa, y tú no te niegues a decir, no, lo mío es lo correcto y lo tuyo no, o sea, poder... Y lo único que te quita eso, como tú dices, pues es conocer más gente, o sea, es escuchar. Entonces, ese grupo grande ahí de prope, o sea, me ayudó un chorro, porque aprendí de ellos, espero que ellos también hayan aprendido de mí, y convivencias todas las tardes, y ahí ya no tenía tanto trabajo, o sea, sí seguía teniendo trabajo, pero ya no estaba yo con un horario, sino me ponía mis días, mis horarios, y si querían, si no, pues no. ¿Por qué? Porque mi esposa ya estaba trabajando, ya había un poquito de mejor ingreso a los primeros semestres, empezó a trabajar, entonces me dijo, oye, pues ya dedícale más a la escuela. Entonces ya yo me quedaba ahí en prope y hacíamos el grupo de estudio grande y estudiábamos, y me ayudó, pero bastante, o sea, sí. bastante que me ayudó el estar ahí sentado todas las tardes, y luego se daba la hora de la comida, vamos a comer, y vamos allá a Zico, vamos con la tía, a donde fuéramos, y regresábamos a comer ahí y seguir platicando, o sea, términos médicos. Si yo me iba a la casa, solo en la casa, ¿qué iba a hacer? Sí. O sea... Fíjate que, abriendo un paréntesis, pues yo fui becario de Anato, siempre les tuvimos envidia, por la sala de becarios. Nuestra sala de becarios estaba más chiquita, no es broma, que el cuarto donde estamos ahorita. Y este cuarto está bastante... grande. Sí, o sea, pero está chiquito. Sí. Y no podías tener comida, pero ni un poquito. Digo, esto quizás la gente no creo que le importa mucho, pero no podías tener ni un chicle porque te iban a llamar la atención. Y sí veíamos de que, no, hombre, estos vatos tienen las mesas, casilleros y... refrigerador. No, hombre, ustedes vivían en microondas, cafetera. O sea, sí, en realidad el departamento... Sí.
Se portaba chido. Se porta muy bien la doctora Nidia. Incluso hice trabajos en la casa de la doctora Nidia. O sea, todavía así tengo mis clientes que como quiera. Todavía Sí, les atiendes eso. Sí, sin problema, güey. Hace 3 días me habla el hijo de la doctora y me dice, oye, quiero mover unos sillones a mi casa. No sé cómo andes de tiempo. Y yo, mira, salgo a las 9. Si quieres, llego ahí. Bueno, pero no te desvío mucho. Le digo, no te preocupes. O sea, sin problema, ¿no? Pudiera a lo mejor decir, no, yo soy médico, ya no hago esas cosas. Pero no, o sea, me gusta también ayudar. Cambié a algunas compañeras, las cambié de casa. Tengo una camioneta de cabina y media, caja con caja. Y pues caben un chorro de cosas. Sí. Para arriba le cabe un chorro. Entonces he ayudado a cambiar a compañeros, a compañeras. Entonces ayudar a alguien más ahorita, pues no pasa nada. Y yo digo que eso también me abrió más puertas, por ejemplo, en Procter, o sea, con la gente, porque ya no era el señor de 34 o 35 años que empezó la carrera y que todos a lo mejor, o no todos, me vi bien exagerado, algunos pronosticaban de que este vato no va a durar. Sí. Y ya cuando llego ahí y llego con un grupo de amigos más grande y demás, o sea, me fue mucho mejor que desde el inicio, con más tiempo, con más experiencia, con más todo, ¿no? Entonces fue de 4º año para adelante fue mucho más fácil. Fíjate que algo que me gustaría rescatar y como integrar en todo lo que hemos dicho, sobre todo para, como dijimos al principio, para la gente que se le hace como que, ay, ¿cómo voy a entrar de 21? Si voy a salir de 27 o etcétera. Porque siento que una de las cosas que más tenemos el riesgo de sentir en medicina es como el tiempo perdido. El hecho de decir de que, ay, por ejemplo, tú, de que ya estuve en FIME tantos semestres y fue tiempo perdido porque ahora voy a volver a empezar de cero. O ya tenía mi trabajo aquí y voy a empezar de cero en medicina. Y fíjate que así platicando yo me doy cuenta, y obviamente es algo que tú debes de ver, cómo, vamos a decir, que la meta cambió o la meta se hizo ser médico, pero todo lo que viviste antes y todo lo que hiciste antes lo integras. Por ejemplo, lo de FIME, pues lo que hablábamos ahorita de la aplicación de Gine, ¿no? De que, oye, pues yo todavía sé programar y esa ponle que no la agarraron, pero ese conocimiento ya está ahí. O sea, lo puedes integrar a la medicina. O, por ejemplo, lo que dices de que todavía haces trabajos de instalación o mudanzas o lo que sea. Digo, por una parte, la parte como de hacer red social literal de, no, pues yo conozco a tantas personas que después me tiran paro a mí porque yo les tiré paro a ellos con esto. Pero, por ejemplo, antes de empezar a grabar, lo del consultorio que estás poniendo, sí, que me dijiste que la mano de obra la estás poniendo tú. Sí. O sea, vamos, que en realidad no es tiempo perdido lo que hiciste antes, o sea, sino son aprendizajes y cosas que después vas a integrar acá. Que me están sirviendo un chorro, porque ahorita que no hay el recurso como para contratar a alguien, órale, porque ahorita todo está caro. O sea, sí, me resuenan mucho las palabras de un tío que me dijo, oye, es que antes traer 1,000 pesos en la bolsa era un dineral. Ahorita, en menos de medio día te los gastas. Claro. O sea, ahorita el dinero no es... O sea, no es fácil tenerlo como para decir, sí, bueno, le voy a gastar, ¿no? Entonces, si yo llevo como quiera un control en un Excel donde voy viendo lo que he gastado de material, lo que me hubiera costado el contratar a alguien, porque para decir en cuánto tiempo voy a recuperar, sí, la inversión. La inversión. Entonces, me he ahorrado mucho dinero en mano de obra. Hice un cuarto, o sea, era un cuarto largo, hice un cuarto con tabla roca, luz, los acabados de resane, pintura y demás. Remodelé 2 baños, que es igual pintura, el poner las puertas, el limpiar los pisos, el colocar duela, o sea, en el consultorio le puse la duela. Ya compré el material para hacer la mesa de exploración, la cama de exploración. Yeah. O sea, todo eso, si yo no supiera
pues no habría me, cómo. me estuviera tardando más porque Sí. tendría que juntar más dinero y contratar a alguien o pagarle a las cosas, la cama ya hecha. El kit de ese vale 11,000 pesos. La cama de exploración con un mueblecito y otro chiquito con una mesita. Y entonces eso lo estoy fabricando yo. O sea, me estoy ahorrando muchas cosas que no es tiempo perdido. O sea, todo eso que ya viví, que ya sé de carpintería, sé electricidad, sé soldadura, sé fontanería, sé tabla roca, sé aluminio, sé... ¿Qué Medicina. más? Medicina. Ese sí, si lo vas a ver, dejar, si lo encuentro rápido. Este me lo hizo Víctor Hugo Magaña cuando estábamos en Anato. Y te vas a ver la calidad de el detalle. Según yo le había puesto como favorito. Ay, bueno, te lo debo y lo pones. Sí. Es una imagen. Chin, debería tenerla a la mano. Me hizo un pastel por mi cumpleaños. Ya. Hicieron el dibujo. Y es cuenta que se ve de fondo el uniforme de guardia con la bata. ¿Sí? De un lado está un roto martillo, un taladro, y del otro lado está un martillo de exploración. No manches. El esteto, Está chido. o sea, toda la carrera que te has aventado. la mezcla de que no sé por qué no la traigo a la mano, la debería traer a la mano porque esa foto es... Pero fíjate que, o sea, está chido como que resumirlo en eso y creo que ese es un mensaje bastante positivo que podríamos dar, el detalle de, pues si sientes que es empezar de cero, cambiarte de otro lado a medicina o empezar medicina a X edad, pues la verdad es que no, o sea, en donde sea que hayas estado antes y lo que sea que hayas estado haciendo antes, te va a servir. medicina es tan amplio que en algún lugar va a entrar, o sea, creo que eso es bien importante. En tu caso, pues en lo del consultorio, lo del programa y en Gine, pero cualquier otro conocimiento que traigas de otro lado, o sea, es mejor sacarse de la idea a la cabeza de que es tiempo perdido y mejor decir de que no, pues la neta voy a entrar con más herramientas en la bolsa, Con más herramientas. con más uniformes, como tú en el pastel, literal, o sea, pues con más cosas que aportar. Eso me hace bastante chido. Ahora, te quisiera preguntar... Te lo voy a enviar para que sí, se las pongas y las publiques. Tiene detalle la foto. Y sí, involucra todo lo que aprendí, lo que estoy ahorrando y lo que estoy poniendo en práctica. Te iba a decir, otra cosa que me gustaría también como para compartírselo directamente a la gente. Cada quien tiene su camino en la carrera, todo el mundo batalla. Sí. ¿Alguna gente batalla más que otros? Pues sí. Yo creo que tú batallaste con cosas que casi nadie más batalló. O sea, hay gente que batalla con que no, es que estoy muy estresado o es que batallo para pasar de la prepa acá. Pues tú batallaste con tiempo, con dinero, con otras cosas que pudieron ser más pesaditas. Me gustaría saber, o sea, por todas estas cosas que comentamos, obviamente debieron de haber puntos en la carrera en los que tú dijeras de que a la madre, ¿a qué me metí? O la estoy viendo bien complicada, o ahorita siento que ya no puedo, así un día que dijeras de que no, hombre, ya llegué arrastrado a la casa. ¿Qué te sacó adelante? O sea, ¿qué te hizo decir, o en esos momentos, de dónde sacaste tú la fuerza para decir, ni madre, yo lo voy a seguir? Bueno, mira, como te lo comenté hace rato, mi esposa, un papel enorme, porque siempre me ha apoyado. O sea, desde el inicio me dijo, oye, pues mejor primero termina FIME y demás. Y yo le dije, no, es que ya no, o sea, seguirle en FIME, no, o sea, esto me gusta. Bueno, pues presenta. Y siempre que hay algo que hacer, ella siempre está ahí. Siempre. De que, oye, ¿sabes qué? No puedo ir por los niños porque tengo otra actividad, ¿no? De prope de repente que decían, tienen que ver un paciente. Y pues no lo tenía contemplado en mi día. Y entonces ella incluso hasta salía de su trabajo para ir a hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que siempre me alivianó fue ella y pensar que, o sea, que era un esfuerzo grande, pero es una inversión Sí. para más adelante. Y ahorita es lo que veo, que
nos está yendo mucho mejor. O sea, ella sigue con sus 2 trabajos. O sea, ella no le afloja, ella sí tiene sus 2 trabajos. Yo también estoy ahorita trabajando en 2 lugares y tenemos lo del proyecto de la farmacia como consultorio. Entonces, ella siempre estuvo ahí. Siempre. No importaba si yo llegaba en prope. Trabajaba de noche. O sea, los trabajos que agarraba, Sí. para no quitarme el tiempo del día, los agarraba en la noche. Sobre todo porque eran 2 lugares donde trabajé, era de que durante el día no podían parar a trabajar y cerraban en la noche, entonces trabajaban en la noche. 6:30 de la mañana, llegaba, ya mi esposa me tenía lista la ropa y todo, me metía a bañar y me iba a la clase de propio. La clase de propio es a las 7 de la mañana. Sí, siempre. Y lo becario los siguientes semestres, todos los días a las 7 de la mañana y que tenía que estar ahí. Entonces, ella siempre estuvo ahí, entonces se cuenta que eso siempre, de que bueno, pues me están apoyando, o sea, tampoco puedo dejarme por un día difícil, una noche incómoda, por lo que sea. Las guardias de noche ya en quinto fueron vacaciones. En 6º año, las de urgencias, las de neurocirugía. Pesadísimas. O sea, el eterno paz de neurocirugía. Había días que sí, de que ya. Y llegaba a la casa y me decía, bueno, pues ya nada más te falta este semestre, o sea. Ya estás. Ya estás del otro lado. No, pues sí, ya. Como dicen, una lloradita en el baño y órale, vámonos, la que sigue. Me tocó ver llorando a una amiga, que no voy a decir su nombre, pero sí me daba cosa porque si había gente que era tanto el estrés que lloraba, o sea, se ponía a llorar. Sí, en guardia no que esté mal, era sino común. me refiero a que cómo es la presión. Y a lo mejor si yo tuviera menos edad, a lo mejor yo también hubiera llorado igual que ellos, ¿no? Pero yo estaba de que no, pues, ¿qué más me puede pasar? O sea, económicamente batallamos. Físicamente, pues batallé. Con los niños, el de darlos de un lado a otro, de repente no hay quien te apoye en cuidarlos. Nos tocaba a mi esposa y a mí al mismo tiempo tener una actividad y los niños pues prácticamente se quedaban en el medio. Ahí nos tambaleamos, encontramos apoyo con una tía, toda una serie de circunstancias que dices tú. Me dieron pues no sé si madurez o capacidad de, no pasa nada, aquí estoy, ahí le voy, que al cabo esto pues va a pasar. O sea, las bolas se van a acabar, todo esto se va a acabar. Entonces, creo que hasta ahí fue donde agarré un dicho que decía mi papá. Es bien fácil decirlo, pero no fácil hacerlo. Decía él, si el problema tiene solución, ¿para qué te estresas? Tiene solución. Busca qué tienes que hacer para que se solucione. El problema no tiene solución. ¿Para qué te estresas? Porque se no está dentro de tus posibilidades. Sí. Y cuando tú estás ahogado ahí en el problema, eso como que no suena. Pero después dices, no, pues es cierto, o sea, ¿para qué me estreso? O sea, ¿para qué me estreso si como quiera la guardia se va a acabar? Los pendientes se van a realizar, todos, porque hay de todo tipo de residentes, ¿no? Los incisivos, los chingaqueditos, los buena onda. Pero esos incisivos de que, pues sí, o sea, oye, que no están las muestras, se tomaron las muestras y me van al laboratorio, todavía no salen, espérate. Y hay gente que sí se dejaba presionar por eso, es que están los resultados, no saben, no depende de ti, hacer nada, o sea, sí. No puedes hacer nada, no te estreses, tranquilo. Entonces sí me dio mucha calma en ese tipo de cosas de que pues no están en mi alcance. Un día fue y me gritoneó el flaquito de cirugía general. ¿Eso? No. Muy movido, muy delgadito, ganchudo. Tiene un apellido extraño. No lo saco, pero bueno, él. Llegó y me empezó a decir, no me acuerdo qué me dijo. Y lo volteé y le dije, mira, no me vuelvas a decir güey. Porque el último que me dijo güey no se aguantó. No me volvió a decir nada.
todos se quedaron así de que, ¿por qué le contestas así? Le digo, pues que me caga, o sea, mis amigos me pueden decir pendejo si quieres, pero que alguien que no me conoce viene y me pendejea o me dice, güey, por algo que no está en mis manos, no, y lo paré en seco. Creo que ese es o sea, abriendo un pequeño paréntesis, pero creo que ese es y hay maneras de verlo, ¿no? Pero hay ambientes muy tóxicos en el hospital donde porque mucha gente es de que no, pero es que él es el residente y tú eres el estudiante y entonces tienes que aguantar. No, o sea, la jerarquía existe en la toma de decisiones clínicas. O sea, obviamente yo no te voy a decir a ti, tú como residente, tú me vas a decir qué le vas a hacer al paciente y yo lo hago. No te voy a decir yo, no, al paciente se le va a hacer esto. Eso no. Esa jerarquía sí obviamente tiene que existir. Pero jerarquías de malos tratos, de referirte de manera ofensiva o etcétera, los dos lo hemos visto mil veces. Sí. Y entre residentes es peor, al menos en el HU, los residentes entre sí R más con R menos se tratan algunas especialidades horrible. Sí. Pero fíjate qué cambio tan diferente. Mi papá también me lo dijo igual. Una vez yo le platiqué, a mí nunca, pues yo nunca me metí en esos problemas, yo porque a mí me valía todo. A mí si alguien me hablaba, yo me daba media vuelta y me iba y se acababa el problema. Sí, pues. Pero una vez le platiqué, oye, fíjate que los residentes de neurocirugía que me tocó ver, de que le estaba gritando hacia y que... Me dijo, no hombre, yo si fuera residente me volteo. Le dije, ¿me vuelves a hablar así? Y te parto tu madre fuera al hospital. y obviamente la violencia no es buena ni es lo que estamos diciendo ahorita Sí, no. pero a veces sí tienes que poner o creo que es bueno que la gente supiera que, oye, Que hay un límite. Que hay un límite y que no dejas de ser una persona por estar en el hospital, no porque estén o sea, ese güey te hubiera hablado así en la calle, no. No, ¿Sabes? no. O sea, nada más en el hospital te sientes con ese poder y la neta se me hace una buena respuesta sin caer en insultos ni violencia, que pues tú no lo hiciste. No. Pero sí se me haría algo bueno que la gente, sobre todo los estudiantes, tuvieran en cuenta como que no tienes por qué estar dejando de... Okay. Cuando uno comete un error y te están regañando, echas la cabeza, la regaste. Pero si no cometiste, o sea, ninguna falta, no hiciste nada extravagante, como que pues no tienen por qué andarte diciendo cosas. Y esa me la aprendí porque en cuarto año en cirugía general tuve un pique con uno de interna, bien raro. Los internos son bien tranquilos, Normalmente. súper tranquilos. Pero él, no voy a decir el apellido, Telles. Ese Telles me empezó a decir cosas y yo, como él me dijo güey, entonces le dije puto. Ok. Me dice, ¿por qué me dices puto? ¿Por qué me dices güey? Y esa labia de guardia, pues eso lo aprendí en urgencias. Le contestas lo que ellos mismos están diciendo. Oiga, no sea malo. No, yo no soy malo. No sea malo usted quiere que me corran. No, hombre, es que déjeme pasar. No me puedo dejar pasar. ¿Qué se hace con esperarse? No me hago nada. Pues entonces espere. O sea, ese tipo de algo. Entonces cuando él me empieza a decir, no se me ocurría qué decirle, entonces le digo, sí, está bien puto. Y se enoja. Pues, Y se enciende. ¿Por pues qué me sí. dices puto? ¿Por qué me dices güey? Es que yo le digo güey a todo el mundo. Le digo, pues yo le digo puto a todo el mundo. ¿Ves que a poco te molesta que te digan güey? ¿A poco te molesta que te digan puto? Y así, haz cuenta que así lo traje. Como Y el pinche- vato no pudo argumentar, entonces te voy a reportar. Entonces, pues mi nombre es difícil, Gilibaldo no es así como que, ay, bien fácil. Entonces le digo, pues apúntalo bien, le digo, porque se te puede olvidar. No, ya me lo aprendí. Y se fue, se dio la vuelta. Entonces, pensando en eso, cuando este viene y me dice, Campi, Compi, ay, tiene un apellido así raro. Bueno, me tenía por algo que no, o sea, que yo no tenía nada que ver y quería que ya estuviera el resultado. Le digo, las muestras iban al laboratorio, a regresar. No, güey, es que no sé qué. Digo, bueno, a mí me van diciendo, güey. Sí. La última vez que me dijeron, güey, el vato no se aguantó, pensando en ese que le dije Sí. puto. Pero no fue porque lo golpeé ni nada, o sea, Sí, fue sí. por eso. Pero sí hay mucho eso de que muy estresados, muy... O sea, se quieren desquitar como que contigo. Hasta cierto punto los entiendo porque vi toda la vida, por ejemplo, del neurocirujano. Pues esos vatos no duermen. No, lo de ellos es un abuso. O sea, esos no duermen. Los de cirugía general, mi R1, Rodrigo, donde estés, ese vato se queda dormido en el elevador
en donde íbamos. Entonces me decía, vente, vamos, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y lo iba en el elevador y iba a dormir el vato. Y ya llegábamos, se abrían las puertas y yo de que, Rodrigo, y ya, caminaba. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos aquí al quirófano y vamos a ver a un paciente, el que está en el cubículo 5. Ah, ok. Entramos y me dice, tráeme el expediente. Y iba a buscar el expediente, regresaba con el expediente. Rodrigo, o sea, eso se quedaba dormido donde sea. Y decía, ay, ¿por qué no se puede aguantar el sueño? No, pues era su tercer día encerrado, sin dormir, por eso estaba durmiendo donde sea. Entonces dije, bueno, hasta cierto punto entiendes el estrés que conlleva estar ahí en el hospital. Pero como decimos, pues hay límites. Pero hay sus límites, entonces nada más donde dejen bien marcado ahí su espacio, todo lo que puedan aprender. Algo que me dijo mi primo, tengo un primo que es anestesio, me dijo, güey, aprende todo lo que que hay que poner una sonda, tú apúntate, hay que hacer una cosa, tú apúntate. Dice, porque todo eso te va a dar experiencia, y acá afuera, eso te deja billetes. Pues sí, es una cosa, algo Dice, más que sabes dice, hacer. yo evité muchas cosas, dice, ahora tuve que tomar cursos. Dice, me he gastado 20, 30 mil pesos en cursos de algo que pude haber aprendido en el hospital. Dice, entonces tú todo lo que sea por hacer manual, eso deja mucho dinero acá afuera. Si te vas a dedicar a hacer procedimientos, dice, aprende todo lo que puedas en el hospital porque es gratis. Y desde entonces, una sonda yo, ¿sabes cómo ponerla? Pues me sé la teoría, pero ahí le echamos ganas. Y hay gente que te explica, hay mucha gente buena, sobre todo en interna. Muchos internistas que se toman el tiempo para explicarte, aparte que tienen tiempo, ¿verdad? Pero aprendan, o su consejo, aprendan todo lo que se pueda, o sea, tanto físico como manejo del paciente, ya estando con el paciente, aprendan todo lo que se pueda, porque cuando llegas ahí al servicio social, o llegas al ranchito, llegas ahí, no interactúas con un paciente, es difícil. La gente no se sincera, no te cuenta, nada. No sabría cómo decirles así de que cómo hacer que el paciente tenga confianza contigo, pero... Pues es algo que no lo puedes transmitir a menos de que, como tú dices, o sea, que estés ahí, sí, lo veas cómo se hace. En mi consulta diaria yo veo que la gente me toma un chorro de confianza. O sea, platicas con ellos y demás. No nada más le preguntas sobre su tema, tienes que ver pues alrededor, ¿no? De que si hay algún familiar enfermo, si hay algo otro, porque llegan muchos con crisis de ansiedad y demás. Entonces, pues tienes que indagarles. Y de repente ya hay una cercanía ahí con el paciente que vuelven contigo y vuelven contigo y vuelven contigo. Y yo, por ejemplo, acá a García voy martes y sábado. Si veo a alguien el martes, se espera hasta el sábado para que yo lo consulte. Y yo, pues consulte con alguien más. Si le duele la cabeza, consulte con alguien más. O sea, no tiene por qué esperarse hasta el sábado pero ya se creó esa relación médico-paciente. Pero ya hay una relación médico-paciente. Entonces... Que eso, como dices, prope es la materia, creo que más te acerca. Que más te acerca, pero la verdad es que eso sí es de esas cosas que no la puedes leer en un libro ni presentar en un examen. O sea, eso sí. Es nada más metiéndote y, como tú dices, pues aprovechando las oportunidades de, oye, pues ve y hazle la historia a este paciente. No, pues no quiero, de que no, pues el señor está medio necio. O sea, aprender a tratar con un paciente necio, por ejemplo, es todo un arte. Los niños que llegan llorando porque les pusieron una inyección la vez anterior y llegan llorando. O sea, también no saben si le vas a poner inyección o no. Y el niño está llore. Pues tengo hijos, entonces pues tengo videos y tengo varias estrategias para desviar la atención y que no estén pensando en estar llorando. Hasta ahorita me ha ido bien. Uno que otro niño que le hace la lucha y no se puede, pero pues no pasa nada. Pero sí, con muchos niños en la consulta. Muchos. Y los de la tercera edad, o sea, tienes que tenerles paciencia, platicarles. Van a platicar de todo. Exactamente. Tener un poquito ahí de saberlos cómo guiarlos, cómo explicarles, cómo... Yo siempre les pregunto, ¿en qué trabajas? No, pues hago esto. Entonces les hago una analogía con respecto a su trabajo, como para que refuercen lo que les estoy explicando. Siento que eso también es bien importante, o sea, si tú le explicas a un paciente su tratamiento en términos médicos, que el paciente, pues, como su profesión es otra, no los maneja, es mucho más probable que no se apegue al tratamiento
o que no entienda cuáles son los cuidados que debe de tener, o sea, y sería igual con nosotros, o sea, si nos explican algo en términos que no entendemos, vamos a decir, de una carrera completamente distinta, ¿qué tanto caso vas a hacer a lo que no entiendes? O sea, sí es bien importante, la verdad, desarrollar esa, pues yo creo que cae en ese concepto, ¿no? En la relación médico-paciente, pero en el hecho de asegurarme que entiendas, y no te voy a llevar a ti al nivel de médico, porque son 7 años, mejor trato yo de bajarlo, no de bajarlo, porque pues... De ponerlo en algo que pueda... De ponerlo en el tuyo, o sea, en tu área, y ahí es donde el médico sí ocupa saber de todo un poquito, Sí. para poder como traducírtelo a cómo lo va a entender un arquitecto, un policía, un albañil, lo que sea. Es, pues sí, son habilidades que se tienen que desarrollar. Sí, porque ahorita de lo que comentábamos un poco hace rato, de los tratamientos, de que llega la señora y te pide antibiótico, y pues tiene una faringitis viral, o sea, no trae nada como para un antibiótico. O sea, el convencerlos de que las 3 ceftriaxonas y la dexametasona que le ponen en el otro consultorio donde le quita la gripa de volada, No es lo mejor. no es lo mejor. O sea, tienes que interactuar un poquito más, ver a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace, como para poderle decir, bueno, ¿qué tal si yo le recomendara en su trabajo hacer esta otra cosa? Ah, no, eso no es porque así es. Exactamente lo mismo. O sea, como que tienes que interactuar ahí con la gente y conocer, como dices, conocer un poquito de más cosas, como para poderle poner ejemplos y que ellos entiendan lo que quieres transmitirles. Sí, porque la meta es que entiendan. O sea, desgraciadamente sí hay muchos médicos como muy soberbios que te dicen palabras que el paciente ni va a entender, y pues de qué te sirvió. O sea, la meta es que el paciente entienda, porque la meta es que se apegue al tratamiento, y yo estoy bien convencido de que la mayoría de las personas que no se apegan al tratamiento es porque no entienden la ventaja o la importancia, exacto. Del asunto. Pero bueno, supongo que sí es todo otro tema. Y ya para cerrar, me gustaría platicar 2 cositas. La primera, y lo platicamos antes de empezar a grabar, que te decía, obviamente tú, pues por entrar con otra, entras con otra perspectiva, ¿no? Y una de las cosas, y fue también un punto que estuvimos tocando varias veces ahorita ya platicando en el podcast, es que no se te cierre el mundo. Que yo, por ejemplo, ahorita que te pregunté, ¿qué te sacó adelante en los momentos que la veías más complicada? Entonces, pues tranquilízame, o sea, lo que decías, me concentro en lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer o sea, eso no va a cambiar. Todo mi esfuerzo lo pongo en donde sí va a resultar, o donde sí se puede hacer algo, ¿no? Y lo que se requiere para eso es mantener la calma. Por ejemplo, ahorita que me platicaste del examen de Nato, que tú estabas esperando el copy-paste, que lo viste que no era, y que hasta dijiste como que tuve que hacer una pausa, sí, y no me voy a estresar, no me voy a empezar a paniquear, porque si no, las cosas empiezan a salir mal. Yo creo que eso obviamente lo fuiste adquiriendo con la edad, se te hizo más fácil. Entras más chavillo, pues es más fácil que tú mismo te paniques, etcétera. Pero sí me gustaría platicar, o sea, ¿qué le podrías decir a la raza que va entrando en cuanto a eso? O sea, que no se le cierre el mundo, de mantener la calma. Por ejemplo, lo que me decías de que tú ocupabas a veces ir a clases con tus hijos o llevarlos a un examen, y que tú pues te acercabas y pedías ayuda, que es lo que decíamos antes de empezar, de que a veces uno, siento que pasa más cuando estás más joven, que a veces pasa que tú dices, no, es que nadie me va a ayudar, es que no hay solución, es que no. Y la verdad es que, oye, acércate y pregunta, y que no se te cierre el mundo, y van saliendo las soluciones. No sé, o sea, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué le dirías a la gente que va empezando con otra edad, como para que no se le cierre el mundo, por así decirlo? Bueno, mira, lo que comentabas es, siempre va a haber alguien que te puede apoyar. Puede que a lo mejor te encuentres algunas negativas, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Siempre hay en la gene alguien que es la parte social, el que va para psiquiatría, el que va para sí, medicina interna, el que va para ese tipo de especialidades o de ese tipo que le gusta, siempre va a procurar ayudar. Va a haber, obviamente, que vas a topar gente con que de esos clásicos de la primaria que se escondían así para que no vieras lo que están haciendo, pero, o sea, no pasa nada. O sea, él no te ayudó, vas con alguien más y va a haber alguien que va a ayudar. Yo he tratado de apoyar así, por ejemplo, a hijos de mis compañeros que eran de seguridad,
es que mi chavilla va a entrar y ¿qué consejo le puede dar? Yo pues dile que me pregunte. Lo básico ahí es, o sea, vale más la perseverancia que cualquier otra de las virtudes que puedas tener. Estás enfocado, le das, no se dan las cosas a veces. Me acuerdo un examen de la cirugía general, son de los exámenes más fáciles. Sí. Yo terminé primero, el primer parcial, según yo, esperando una calificación así de que suprema. Llego a la revisión, porque pues, fui a la revisión para ver en qué me había equivocado. Saqué 67, que no es mala calificación, si lo vemos así como se dice, si lo comparas con toda medicina, no es mala calificación, 67, te puedes recuperar. Pero yo iba por un 90. Así lo sentiste al menos. Así lo sentí el examen, dije yo, arriba de 90. Me pude haber desplomado, me pude haber dicho, hombre. Pero eso es lo contrario, o sea, el siguiente examen saqué 92 y todos los otros parciales me fui arriba de 90. Más fue el único que... Entonces, siempre va a haber dificultades, pero siempre va a haber alguien que te apoye. Siempre va a haber alguien que te pueda apoyar, que te pueda animar, que te pueda resolver una duda. En esa ocasión me acuerdo que dije, ¿por qué me fue tan mal? Fui al examen y me quedé con el doctor, ¿cómo se llama este doctor? El de, sí, no, el que es encargado de la materia de cirugía general. Es el que te da la revisión. No me acuerdo. Pero tiene un sí, apellido, bueno. Él, con el doctor, me quedé pregunta por pregunta. Me dijo, mira, aquí te fuiste la quinta con esto. Te fuiste con... Y a nadie más vi que se acercara con él a hacerle preguntas directamente. Porque nada más te dan el examen y te dan los resultados, ¿no? La respuesta para que pongas encima de... Ahí no son bolitas, ahí son cuadritos. Y de que, ¿por qué no? Y me fui a la pregunta, me fui a cada una de las preguntas y para reafirmar lo que me había contestado. Yo creo... Nadie le preguntó, o sea, nadie de los que estábamos ahí, alguna duda o algo, yo me quedé con él y me contestó todas mis dudas. Pudiéramos pensar de que, no, es que ahí no dan revisión, ahí nomás te enseñan las de estas y ya, lo que sacaste, ¿no? Yo le pregunté, incluso en las clases, después de alguna pregunta ahí, de esas que nadie se pone de acuerdo cuál fue, sí. Me acercaba con él y le preguntaba y siempre me contestó. O sea, los maestros de medicina tienen la fama de son cerrados y no te contestan nada, pero no, si buscas ayuda siempre vas a encontrar en lo que sea. Si es por tiempo, en Embrio te digo, yo siempre llegué tarde y fui y le expliqué, oye, trabajo, no hay problema. Oye, con materias donde tenía que llevar a los niños, oye, es que tengo una niña de meses que no tengo dónde dejarla, pues pásale. A lo mejor si yo me hubiera quedado con de que no van a querer que entre, me van a decir que no, pues a lo mejor me hubiera quedado ahí, me hubiera quedado afuera, me hubiera perdido algunas clases, a lo mejor no estuviera aquí, pues a lo mejor hubiera renunciado en algún momento de la carrera por no acercarme, pero siempre me acerqué a alguien cuando tenía algo así. ¿Con quién más fue? Pues en fisio también me acerqué con ¿cómo se llamaba el doctor? ¿Cuál? El de fisio, el guapo, que no me acuerdo del guapo. Sí es cierto. No, pues el guapo, no me acuerdo tampoco cómo se llama. Pero sí. O sea, es que sí lo conocían, porque pues el doctor maestro más joven del departamento y demás. Entonces fui y me acerqué con él y me dijo, sí, no te preocupes. O sea, me tomé una semana. Un tiempo estuve viviendo en Chihuahua, tuve un problema en Chihuahua, tuve que irme una semana en medicina interna 2. Fui y hablé con los encargados de ahí, la secretaria, y demás, tienes que hablar con la doctora. Total, me esperé hasta en la tarde, hasta llegar con la doctora, y le dije, mire, tengo una semana, pues, con lo de las asistencias, porque ahí son más estrictos con las asistencias, y me dio oportunidad. A lo mejor si yo no he ido, me ponen las faltas, y hubiera tenido que repetir medicina interna 2. O sea, no tengan miedo, acérquense y pregunten. No me puede ayudar esta persona, me voy con alguien más. No me puede ayudar esta persona, me voy con alguien más. Y siempre va a haber alguien que nos pueda apoyar. Sí, pues también como la capacidad de
de reconocer, digo, regresando a lo que tú decías de en dónde puedo hacer algo y en dónde no puedo hacer nada, pues reconocer la diferencia, ¿no? De saber decir de que, a ver, es que, por ejemplo, lo que tú dices, de que no, pues es que me salió este problema en Chihuahua, y bueno, pues ese problema ya está. O sea, es eso, saber ni para qué me estreso, ni para qué me desvío. Y luego lo otro, o sea, no confundir las cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer? No, en el departamento nadie me va a querer ayudar. No, o sea, eso es donde sí puedes hacer algo. Exactamente. El no confundir lo que sí se puede con lo que no se puede, siento que es una habilidad muy valiosa. Sobre todo en medicina donde, no sé por qué, y digo, yo nada más tengo mi experiencia, ¿verdad? Pero pues conoces a mucha gente, etcétera. Siento que de entrada la mayoría de la gente piensa que no se puede. O sea, de entrada está esa fama, de entrada está como que ni te acerques a preguntar porque te van a mandar por un tubo. Y no es así. Digo, tu caso yo creo que es el mejor ejemplo de que mientras tú te acerques, soluciones va a haber. Solucionaste lo del tiempo, solucionaste lo del dinero. La verdad se me hace una historia muy chida. Ya para cerrar, pues, ¿qué le quisieras decir así en general a alguien que va empezando? ¿O qué le dirías al Guilibaldo cuando iba iniciando la carrera que te hubiera gustado escuchar? O en general para la gente que la va a empezar a estudiar. Bueno, que definitivamente sí se puede. No importa el obstáculo, mientras tú mismo no te cierres las puertas de decir, ay, no, es que no, vamos a darle, y siempre hay una oportunidad para mejorar. Hay diferentes maneras de estudiar, hay diferentes maneras de hacer para que funcione. Solo sería encontrar como que la que más te ayude, la que más te satisfaga. Porque hay gente que estudia de una forma, hay gente que estudia de otra forma, y todos, como quiera, al final de cuentas van logrando ahí sus obstáculos. Entonces, así bien claro, sí se puede. Con tu trabajo, con tus hijos, con tu otro trabajo, con tu cualquier limitación que haya en tiempo, dinero, cansancio, cualquiera de esas situaciones se pueden superar. O sea, no pasa nada. Difícil, sí es difícil, pero sí se puede. O sea, definitivamente que se puede. Hay gente que se atoró y que batalló un chorro para pasar a Nato, por ejemplo, que es de las más pesadas, pero pasaron. O sea, incluso hay gente que fue cobecaria mía de ahí de Prope, que presentó 4 veces el examen de admisión. Sí. Entonces siempre era la pregunta de que, oye, ¿por qué todos los demás ya salieron de tu generación y tú todavía sigues aquí? Y ella dice, pues que me tardé 4 años en entrar. Y eso le sirvió más a ella, porque de ahí en adelante, o sea, se fue toda la carrera. Se fue bien toda su carrera. O sea, no la limitó el de que cualquiera pudiera decir, pues si no eres capaz de pasar el examen de admisión, pues mucho menos las materias, ¿no? Sí. Y no, al contrario, o sea, de que se puede, se puede. O sea, solo que a lo mejor te puedes topar con que no es la estrategia adecuada. Ajá. No pasaste, ok, usas otra estrategia. No pasaste, usas otra estrategia. O sea, no pasa nada. O sea, solo es buscar. Cada materia tiene su reto, cada materia tiene su manera de preguntar. Cada materia tiene sus pros y sus contras, pero bueno, o sea, todas están pasables. O sea, todas se pueden lograr. ¿Que va a haber obstáculos? Sí, pero se puede. O sea, definitivamente se puede. Yo creo que ese es el mensaje más chido, y el que no hay mejor persona que tú, yo no conozco mejor persona que tú para darlo. O sea, si tú con tus retos tan particulares, y la verdad, digo, ahorita ya que lo acabaste y me transmites que es una satisfacción bastante grande porque el esfuerzo fue bastante grande, pero claro que a veces ya después ya volteas para atrás y dices, claro, pero cuando estabas ahí se veía más complicado. Se veía más complicado, definitivamente. Entonces creo que tú, por esos retos tan grandes, la verdad, que ahorita ya los puedes ver vencidos, por así decirlo, pero que en ese momento estoy seguro que te han de haber costado bastante, pues tienes como que toda la autoridad para decir de que se puede.
si un mensaje pudiéramos dar es ese, digo, hay gente que con mucho menos cosas encima, como decíamos, se ahogan en un vaso de agua, y creo que todo lo que platicamos ahorita sí le puede servir mucho a la gente, y espero que se lo tomen de esa manera, de que hay gente que le ha tocado peor, y yo lo que rescato de lo que platicamos es tu organización de tiempo, lo de los Exceles, o sea, lo de que, a ver, tengo poquito tiempo, entonces igual y no le voy a tirar al 100 porque no me da el tiempo, pero entonces me enfoco en hacer las calificaciones, a ver cuánto ocupo, etcétera. Eso obviamente la vocación y el valor de seguirlo, o sea, lo que decíamos hace rato de que, oye, pues estas como pistas que me fue dando la vida de que, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué pregunto tanto de esto? Darte cuenta y seguirlo, pues también se me hace muy chido, y pues la perseverancia. Entonces, pues la verdad te agradezco mucho que hayas venido, estuvo muy chida la plática. Y si alguien pues nos quiere contactar, pues ahí están las redes del podcast. Si alguien tiene alguna pregunta para Ilibaldo, pues si la quieres atender yo te la paso. Ok. Quiero hablar con el doctor. Y pues bueno, estamos platicando. Muchas gracias por haber venido. Hombre, a ti por invitarme. Espero que algo les pueda servir, que si se ven reflejados en alguna de mis situaciones, o sea, y les ayuda, qué bien. Cualquiera que quiera mandar una pregunta, además, con gusto la contesto. Soy de las personas que les gusta ayudar, entonces, o sea, si a mí me ayudaron, ¿por qué no ayudar a las demás personas, no? Así es. Ya está. Pues muchas gracias por habernos escuchado y nos veremos en otro episodio. Ilibaldo, muchas gracias. Hombre. Hasta luego, raza.